nombre es Guillermo Hurtado y bueno, placer estar aquí con todos ustedes. Yo vengo a hablarles un poco sobre LTE en Latinoamérica. Los operadores en Latinoamérica, para aprovechar la oportunidad de LTE, se van a enfrentar a restricciones en la parte de la oferta en el corto plazo. Tenemos la parte regulatoria, la asignación o subasta de espectro y la disponibilidad de bandas bajas, es decir, el dividendo digital, será uno de los mayores obstáculos para el despliegue de LTE. La capacidad de backhaul. La capacidad de backhaul, a medida que el tráfico de las redes 3G y de las 4G aumente, y considerando la infraestructura que está hoy en día operativa, el backhaul se puede tornar el cuello de botella para LTE. De hecho, muchos operadores ya han expresado que sus redes backhaul no son capaces de soportar el tráfico de LTE. Las obligaciones de cobertura. Los operadores móviles, al desplegar una nueva tecnología, usualmente se han enfocado en hacerlo en lugares de alto tráfico y de alto valor, de alto poder adquisitivo, con el fin de donde se espera una mayor adopción y de repente acelerar el retorno de la inversión. Con las imposiciones impuestas, valga la redundancia, por los reguladores de cobertura mínima en las subastas o en las asignaciones de espectro, estas imposiciones pueden significar un gran esfuerzo económico para los operadores en el inicio y especialmente para los operadores pequeños. En el corto y mediano plazo, los operadores se van a enfrentar a restricciones de la demanda. Una de las más importantes es el costo de los dispositivos. Los dispositivos con capacidades LTE todavía son muy costosos para la mayoría de la población y esto lo vamos a ver más adelante. La monetización de las redes LTE. Comparada con otras regiones del mundo, Latinoamérica se caracteriza por un bajo ARPU móvil, es decir, un ingreso promedio por usuario muy bajo, lo que afectará la rentabilidad de LTE. Coloco nuevamente las coberturas y el mantenimiento de la red porque los operadores en Latinoamérica tendrán que convivir por muchos años más con tres tecnologías, la 2G, la 3G y la 4G. De hecho, en el mejor de los casos, las redes 2G en algunos países de Latinoamérica serán descontinuadas para el 2020. Adicionalmente, las comunidades, se observa en muchos países como las comunidades y las municipalidades se oponen fuertemente al despliegue de nueva infraestructura móvil. Es aquí donde la compartición de la infraestructura será un punto muy clave. Entonces, en los grandes mercados de América Latina, vamos a hablar un poco sobre la parte regulatoria y espectro. En los grandes mercados de América Latina, a diferencia de otras regiones, se ha optado por subastar o asignar las bandas de espectro altas, las de 2.5 GHz y la de AWS. A pesar de que estas bandas ofrezcan características de cobertura menores a las bandas de 1000 MHz. El dividendo digital, que no es más que la porción de espectro entre 700 y 800 MHz, se ha catalogado como una de las bandas óptimas para el despliegue de LTE por sus características de cobertura, inicialmente. Digo inicialmente porque las bandas de 700 MHz ofrecen buenas características de cobertura, pero no tan buenas con las capacidades. Entonces, idealmente lo que se quiere es desplegar inicialmente en 700 MHz, lograr una alta cobertura. Una vez que la demanda aumente, empezamos a desplegar en 2.5 o en AWS. De hecho, aquí les muestro una gráfica del fabricante Ericsson, donde indica que la cobertura de una celda en la banda de 2.6 o AWS puede ser hasta 50% menos que la cobertura de una celda en la banda de 700 MHz. En la región ya se han anunciado para finales de 2014 y 2015 la asignación o la subasta de espectro de las 700 MHz. El problema es que estas bandas están siendo utilizadas hoy en día en la región para la transmisión de las señales de televisión abierta. Entonces, para limpiar estas bandas supondrá un gran esfuerzo económico por parte de los gobiernos con el tema de los decoders y también llevará tiempo. La imposibilidad de garantizar suficiente espectro y el retraso por parte de los operadores para la asignación de espectro ha forzado a algunos operadores a reutilizar el espectro que ya tienen para el despliegue de LTE. Aquí lo pueden ver, es el caso de en Venezuela, Digitel despliega LTE en la banda de 1800 y Claro en Perú en la banda de 1900. En términos de asignación de espectro,
Venezuela y Argentina son uno de los países que presentan mayor retraso en lo que se refiere a disponibilidad de espectro. Les quería pedir a la gente del público que tenga un smartphone que por favor levante la mano. Ok, bueno, ustedes no son una muestra representativa de la población de América Latina, ¿no? Pero bueno, estimamos que para 2014 uno de cada 2 handsets vendidos en América Latina sea un smartphone, pero de todos estos smartphones solo el 8% tendrán capacidad LTE, es decir, solo el 4% de los handsets serán smartphones con capacidad LTE en América Latina para el final de 2014. Sí es cierto que el costo de los dispositivos LTE continúa disminuyendo, sin embargo, estos siguen siendo inaccesibles para la mayoría de la población. Ayer la viceministra nos decía que en Colombia, por ejemplo, cerca del 70% de los hogares se encuentran en los primeros 3 estratos y la historia no es muy distinta para el resto de la región. Actualmente los smartphones LTE más accesibles rondan los $250. ¿Cuándo estos bajarán la barrera de los 200? Ya por ahí están por salir algunos dispositivos LTE por debajo de los 200. Sin embargo, los subsidios serán siendo un factor fundamental para impulsar la adopción de LTE. Hay otros mecanismos como los mecanismos de financiamiento establecidos por los operadores en los Estados Unidos que también han logrado un impulso de la venta de smartphones. Sin embargo, en América Latina estos mecanismos supondrían un alto riesgo para los operadores por las bajas tasas de bancarización de la población. En lo que respecta a tablets, nuestras investigaciones indican que una tablet con capacidad LTE es 35 a 50% más costosa que una tablet con Wi-Fi únicamente. ¿Podrían levantar la mano los que tengan un smartphone con LTE? Mucho menor el número, ¿no? Una de las decisiones más importantes que deben tomar los operadores antes del despliegue de su red LTE es la estrategia de precio. ¿Cómo voy a ponerle precio a mi servicio? La estrategia de precio es inicialmente un factor fundamental en la tasa de adopción de LTE. En la región y en la mayoría del mundo se ha optado por 2 estrategias. La estrategia premium, es decir, el costo por megabyte es mayor sobre mi red LTE que sobre mis redes 2G o 3G. Lo que se busca con esta estrategia es la segmentación de suscriptores, promover la exclusividad del servicio y dosificar la migración a sus redes LTE con el fin de no sobrecargar la red. La otra estrategia de penetración de mercado, es la de penetración de mercado, es decir, los datos son datos y los datos sobre la red móvil LTE son datos más rápidos. El objetivo de esta estrategia es acelerar la penetración del servicio, fomentar la migración de los clientes 3G a LTE con el fin de aliviar la congestión en las redes 3G y atraer usuarios que sean sensibles al alto precio. Aquí pueden ver una lista de los operadores, como ven está bastante dividido y no está claro cuál es la mejor estrategia en América Latina. Ahora, hablando un poco de servicios, en general en la actualidad en la región la oferta de LTE se basa en simple conectividad. Se hace un gran énfasis en resaltar los atributos técnicos como la velocidad y muchos de nosotros creo que hemos visto cómo los operadores publicitan que la red LTE es 10 veces más rápida que la red 3G, tú puedes hacer esto mucho más rápido con la red LTE. Sin embargo, la migración inicial no ha sido la esperada. Quiero hablarles de un ejemplo, por ejemplo en Chile, varios operadores en Chile ofrecen planes de datos para LTE con el bit cap y para la red 3G lo ofrecen sin el bit cap. Esto es que los usuarios en los planes LTE, al llegar a su cuota de datos, tienen que adquirir datos adicionales para seguir navegando. Con los planes 3G, al llegar a su cuota de datos, pueden seguir navegando, pero con una menor velocidad. Resulta que los planes 3G siguen siendo los de mayor adopción, incluso por personas que pueden pagar los equipos LTE y por personas que tienen equipos con capacidad LTE. Entonces, el consumidor se pregunta, ¿qué puedo hacer con LTE que no puedo hacer con 3G? En verdad, con 3G puedes hacer todo lo que puedes hacer con LTE, solo que un poco más lento. Entonces, no justifica para ellos el costo adicional del equipo ni del plan. Adicionalmente, sucede muchas veces que un producto genera fuertes deseos en los consumidores de poseerlo y de tenerlo. Eso es un consumismo aspiracional.
Entonces, la gente compra un iPhone, no compra un iPhone o no compra un Samsung S5 porque tiene capacidad LTE. Simplemente lo compran porque es un iPhone y porque es un Samsung S5. Esto se ve mucho en países como Venezuela, Colombia y Argentina. Entonces, las redes sociales y en menor medida la mensajería instantánea y otras aplicaciones han sido uno de los mayores impulsores de la migración de 2G a 3G, porque las redes 2G ya no pueden ofrecerle la experiencia a los usuarios, la experiencia que desean los usuarios. Entonces, como ha sucedido con esta migración de 2G a 3G, sucederá lo mismo con la migración de 3G a 4G. Los operadores deben ofrecerle algo a los usuarios que solo puedan obtener en las redes LTE. Los operadores no pueden limitarse simplemente a ofrecer mayores velocidades. En mercados más avanzados vemos cómo los operadores móviles han apostado por empaquetar servicios premium y aplicaciones premium con sus paquetes o planes LTE. Las preferencias de contenido y los patrones de consumo varían de un mercado a otro, pero el contenido lineal, como los canales de televisión y deportes en vivo, son los de mayor preferencia por los usuarios. Bueno, aquí podemos ver un poco cómo va a ser el crecimiento de las suscripciones LTE a nivel global y también vemos cómo el breakdown por región de suscripciones LTE. Vemos cómo Norteamérica representará cerca del 50% de las suscripciones a nivel global. Esto se debe por el gran impulso que dio Verizon al principio de hacer su salto de CDMA directamente a LTE, lo que conllevó a otros operadores como AT&T y T-Mobile a seguir los pasos de Verizon y ofrecer redes LTE. En APAC, que es Asia-Pacífico, vemos que es bastante bajo, pero si miramos un poco más cerca y vemos a los países de Asia-Pacífico desarrollados como Corea y Japón, la penetración es bastante alta, pero países como en China, India, la penetración es bastante baja y es por eso que se refleja en este baja tasa de penetración. América Latina representará cerca de un 2% de todas las suscripciones. Hay un error en el título, cerca de 2% de las suscripciones a nivel global. Y como pueden ver también aquí, Europa del Este presenta un número más bajo, simplemente porque los operadores en Europa hicieron una transición más gradual. Pasaron primero a una etapa de HSPA y ahora están haciendo el salto a LTE. Y sus redes 3G, por cierto, son muy buenas. En la burbuja verde, no sé si la pueden ver, es la tasa de penetración de las suscripciones LTE en esas regiones. Entonces vemos que para final de 2014, solo el 1.5% de las suscripciones móviles en Latinoamérica tendrán conectividad LTE. Yendo un poco más al detalle, aquí vemos el crecimiento de las suscripciones LTE en Latinoamérica para el periodo 2013-2019 y vemos que crecerán a una tasa compuesta anual de 64% en este periodo de 5 años. Brasil, obviamente, liderará por su tamaño, liderará la región con el número total de suscripciones LTE. Y bueno, vemos aquí como Colombia ya ocupa el tercer puesto con un 6% de la participación del mercado de suscripciones LTE. Bueno, esto ha sido todo lo que les he traído para hoy. Quedan unos minutos, no sé si de repente tengan alguna pregunta. Bueno, muchas gracias entonces.